Para el 2020, la matrícula total de educación superior fue de 2.355.603 estudiantes, lo que representa una reducción del 1.7 respecto al 2019, tomando como referencia las nuevas proyecciones de la población del censo del 2018. La tasa de cobertura en educación superior se ubicó en el 51.6 para el año 2022. Se representa una disminución del 0.6 puntos porcentuales frente a la registrada 2019. En los 2 semestres académicos del 2020 se evidencia una reducción en el número de estudiantes reportados por la institución de educación superior. El reporte de la IES, oficiales y privadas, sin incluir el SENA, para el 2021 comparados con el 2019-1, da cuenta de la reducción de cerca de 34.000 estudiantes, que serían 1.7%, y para el 2022, comparados con el 2019-2, una reducción de poco más de 119.000 estudiantes, el 6.2%. Es necesario precisar que el comportamiento de la matrícula tanto del IES pública como de privadas corresponden a dinámicas diferentes que se detallan más adelante. Para el 2020, la matrícula total de educación superior fue de 2.355.603 estudiantes, lo que representa una reducción del 1.7 respecto al 2019, tomando como referencia las nuevas proyecciones de la población del censo del 2018. La tasa de cobertura en educación superior se ubicó en el 51.6 para el año 2022. Se representa una disminución del 0.6 puntos porcentuales frente a la registrada 2019. En los 2 semestres académicos del 2020 se evidencia una reducción en el número de estudiantes reportados por la institución de educación superior. El reporte de la IES, oficiales y privadas, sin incluir el SENA, para el 2021 comparados con el 2019-1, da cuenta de la reducción de cerca de 34.000 estudiantes, que serían 1.7%, y para el 2022, comparados con el 2019-2, una reducción de poco más de 119.000 estudiantes, el 6.2%. Es necesario precisar que el comportamiento de la matrícula tanto del IES pública como de privadas corresponden a dinámicas diferentes que se detallan más adelante. Históricamente, la matrícula de los segundos semestres ha representado cerca del 97% de la matrícula de los primeros periodos académicos. Teniendo en cuenta la dinámica del sector privado en los últimos años y el comportamiento del reporte de la matrícula del 2021, podría estimarse para el 2022, en condiciones normales, en ausencia de la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia, un reporte cercano a 1.117.000 estudiantes. Los datos registrados en el CINIES para el cierre estadístico del 2020 evidenciaron un reporte cercano a 1.047.000 estudiantes. Gustavo Petro, el candidato, propone principalmente modificar en su totalidad al ICETEX. Esto podría ser viable, ya que esta es una entidad que en cierta manera se aprovecha la necesidad de los estudiantes de querer ingresar a una institución de educación superior, pero no poder por falta de recursos, grandes distancias entre sus sitios de residencia y la institución y otros factores que impiden su ingreso. También plantea cambiar el modelo educativo, currículos y prácticas pedagógicas transformadas con base en la diversidad étnica y de género. Eso también es bueno, ya que en algunas personas que no pueden acoplarse en su totalidad a modelos actual de educación por diferentes factores, su lugar de residencia, su cultura, sus creencias, etc. El candidato del Pacto Histórico también propone asegurar mejores condiciones laborales a los educadores. Eso también es muy bueno, ya que si los docentes e instructores se encuentran en buenas condiciones laborales, tendrán una mejor disposición a la hora de enseñar y por lo tanto el modelo educativo del país mejoraría notablemente. Rodolfo Hernández. El candidato Rodolfo Hernández tiene diferentes propuestas. Una de ellas es dejar libre ingreso a cualquier persona de la carrera universitaria que desee. Dependiendo de su desempeño, se decide si éste sigue o no cursando sus estudios. Esta propuesta es viable debido a que los estudiantes deben esforzarse por llevar un buen promedio de notas si quieren continuar con su carrera. Además, Hernández propone dar un subsidio de 20.000 pesos diarios a los estudiantes que vivan a más de 50 kilómetros de distancia de su lugar de estudio, lo cual sería muy bueno, pero debido a los índices de corrupción que existen en Colombia, probablemente esta propuesta no pueda llevarse a cabo en su totalidad. El candidato propone también mejorar en los salarios y condiciones laborales de los docentes. Asimismo, propone que la administración y altos cargos de las universidades sean hechos por personas que estén empapadas del tema, no políticos o algunas otras profesiones que no tienen que ver muy poco con educación. Esa es una propuesta que mostraría viabilidad, ya que son maestros siempre quienes van a estar pendientes a los sucesos ocurridos en los establecimientos.
Fico Gutiérrez. El candidato Fico Gutiérrez propone firmemente que los estudiantes recién graduados de la secundaria puedan ingresar al SENA, lo que es una muy buena propuesta, ya que la educación en el SENA no es la mejor. Además, sus establecimientos no están muy bien ornamentados y sus alrededores son muy inseguros. Sus propuestas son muy claras, porque también propone que los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 sean cubiertos por programas como Generación E y la U para todos. Otra propuesta no muy viable y ya hecha por candidatos en el pasado, pero que no se ha podido ejecutar en su totalidad debido a la falta de recursos destinada a ella. Gutiérrez dice también que el ICETEX necesita un cambio para volverse un poco más humana, dar más beneficios a la hora del pago de los créditos sin poner una cuota fija, sino una cambiante definida por la ganancia del estudiante. Propuesta viable también, pero ya propuesta anteriormente y no ejecutada. Esta entidad es muy grande y ya lleva mucho tiempo al servicio de los colombianos, por lo tanto es difícil hacer un cambio en estas leyes. Sergio Fajardo. El candidato Sergio Fajardo propone que los pueblos étnicos tendrán una educación adaptada a sus visiones, valores y necesidades. Y dice también que con el fin de aumentar el número de cupos y mejorar la calidad de las universidades públicas, pondrá a disposición mayores recursos para estas, sujeto a metas en materia de cobertura y de calidad. Propuesta que no es muy viable porque para llevar a cabo esto se necesitaría mucho más dinero del que ya hay dispuesto para la educación del país. Adicionalmente, el candidato incluye aumentar al menos 150.000 el número de estudiantes del SENA. Propone también aumentar la empleabilidad de los egresados de esa institución. Pasar en este sentido un 54% a por lo menos un 75%, propuesta que es viable, pero antes haciendo una mejora de las estructuras de dicha institución. Mejoras que no incluye su propuesta. Propone formalizar la carrera docente en todos los educadores, especialmente de aquellos provisionales, temporales o con contrato de prestación de servicio. Indica también que fortalecerá el bienestar y el clima laboral de los profesores, que fortalecerá los programas de educación tanto para docentes como para directivos, orientadores y otros agentes educativos. Propuesta que es viable debido a que si los educadores e instructores tienen mejores condiciones laborales, también van a tener mejores métodos de enseñanza y por ende harán una mejor educación.